Es la que va más allá de las palabras, es la que transmiten los verdaderos sentimientos de las personas. El lenguaje no verbal es el lenguaje corporal que nunca miente, a diferencia de la palabra que sí puede mentir. De hecho, a menudo sucede que las palabras dicen algo que se contradice con lo que comunica la expresión corporal, y ni hablar de los gestos. Es tanta su importancia que se considera que en una conversación cara a cara el componente verbal juega solo el 35% de la conversación total. Sin embargo, la comunicación no verbal representa el 65%. Sí, hablo de los gestos, los movimientos, las señas, etc. Por lo tanto, es la que transmite más información. ¿Te imaginas? Saber qué está pensando una persona traduciendo solamente sus gestos en una conversación. Observa y comunica de manera efectiva. Conversaciones memorables. Bienvenidos sean todos, gracias por estar aquí, gracias por hacerse presentes y por conectarse de donde sea que nos estén sintonizando el día de hoy. Mi nombre es Nicolás Angulo y te doy la bienvenida a Atrae, la empresa que se llama Abundancia a través del emprendimiento, y nosotros somos especialistas en coaching. Estamos diplomados de coaching profesional con diseño ontológico y estamos generando ahora otra oferta en cuanto a servicios para estar más cerca de ustedes. Te comparto que la manera de participar el día de hoy es a través del chat. Nos va a encantar poder saber de ti, conocer tus dudas, tus inquietudes, tus preguntas. El chat lo puedes utilizar para eso. Siéntete libre, por favor. Ahí compártenos, pregunta y participa. Me encantaría que nos dijeran de dónde nos están acompañando el día de hoy. Está Ana Yancy, la psicóloga Elda. Si nos pueden compartir eso, estaría extraordinario. Y también, bueno, te voy a compartir que acerca de esta conferencia, yo creo que está por demás interesante el tema. ¿Cómo podemos crear conversaciones memorables? En el enfoque acerca de el lenguaje verbal, el no verbal, el corporal, y vamos a estar desarrollando y aprendiendo varias distinciones acerca de esto, y nos encantaría que lo pudiéramos generar a manera de charla, a manera de una conversación contigo donde estés participando. Te voy a presentar a quienes van a estar acompañándonos el día de hoy como coaches llevando esta masterclass. Tenemos al coach Horus Frías. Él es originario de Caracas, Venezuela. Él es conferencista, coach ejecutivo y organizacional certificado. Está titulado en gerencia financiera y ocupó cargos gerenciales en banca desde muy joven. Cuando llega aquí a México, también continúa en la banca, continúa en las finanzas y también continúa especializándose en equipos de alto rendimiento, en equipos que generen resultados importantes y contundentes. Él es formador y evaluador para el Sistema Nacional de Competencias de la Secretaría de Educación Pública en México y se ha especializado en la aplicación de estrategias de comunicación efectivas en las organizaciones para desarrollar equipos altamente productivos. Y por otro lado, es un privilegio para mí presentarte al arquitecto Joel Gámez Garza, Master Coach, director y fundador de la empresa Atrae. Joel Gámez es arquitecto por la Universidad de Nuevo León y es empresario por convicción, pero conferencista e instructor por vocación. Él desarrolla algunos conceptos que quizás nos hacen reflexionar, tales como el éxito en la vida es ir acumulando logros, aun cuando varios de ellos vengan disfrazados quizás de fracasos. El no tomar riesgos puede ser un riesgo enorme. Y la responsabilidad es inherente al ser humano, ya que solo el hacer lo hace. Bien, dentro de lo que ha creado Joel Gámez como coach, como master coach en todo su proceso formativo y dentro de la empresa Atrae, ha creado otros talleres y entrenamientos tales como escuchas realmente a tus hijos, en el pedir está el dar, abundancia a través del emprendimiento y conectividad como factor de éxito y muchos otros. Bien, actualmente es el director de la empresa y lo que te puedo decir es que es un placer estar teniendo todo este momento de aprendizaje y de compartida que estoy seguro que va a ser muy productivo para todos nosotros. Horus, Joel, bienvenidos. Comenzamos.
Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por esa bienvenida. Conversaciones memorables es el tema del día de hoy y pues sin duda alguna será muy interesante ver de parte del arquitecto Joel Gámez esta perspectiva acerca de cómo lograr que una conversación genere un impacto significativo en el entorno que nos rodea. Arquitecto Joel, ahí tiene la solicitud para reactivar su audio, su micrófono. Y pues estamos listos para comenzar. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, Horus. Bienvenidos todos a este espacio para conversar, que definitivamente no es una conferencia, no es que yo venga o que alguno de nosotros venga y trate de establecer o de decir cómo las cosas son. Son un punto de vista y esencialmente tienen el propósito de que alguno de nosotros se lleve alguna reflexión. Vea las cosas desde otro punto de vista, si es que puede ver las cosas desde otro punto de vista, y a final de cuentas tenga sus propias conclusiones, sus propios entendimientos, y lo llegue a comprender de una manera generativa y que les permita en un momento determinado apoyar a que lleguen a ser la persona que han decidido llegar a ser. Espero que hayan decidido llegar a ser algún tipo de persona que actualmente no son, por lo menos. Entonces el tema en sí, el tema es de conversaciones. Yo creo que es algo tan cotidiano, es algo tan referenciado en nuestro praxis del vivir, en nuestro día a día, en nuestro convivir, en nuestro modo de convivir, que a lo mejor no le hemos dedicado o puesto la importancia que esto representa para el desarrollo de nuestras vidas. Entonces, si vamos a hablar de una conversación, lo primero que quiero o lo primero que me gustaría es que empecemos a conversar, empecemos a practicar. Si no lo podemos hacer por este medio y en directo, definitivamente tenemos el chat y tenemos tenemos el apoyo de Horus o de Nicolás para ir entrelazando esta conversación. Entonces les pido que en lo posible puedan abrir sus cámaras y definitivamente participen en el chat. Porque vamos a ver algunos conceptos como que si no están tan alineados o están vistos desde otro observador, que probablemente nos empiecen a causar algo de ruido. Uno de ellos es la conversación en sí. ¿De dónde viene? Viene de algo que consideramos lenguaje o que le hemos llamado lenguaje. Curiosamente, este lenguaje, el tipo de lenguaje que los seres humanos manejamos, es lo que se ha generalizado que nos diferencia del resto de los seres vivos. Este lenguaje del que hablo es un lenguaje recursivo, es el lenguaje que puede hablar del lenguaje en sí, que puede hablar de sí mismo y que podemos y nos permite preguntarnos el por qué me pregunto lo que me pregunto y el por qué digo lo que digo.
Y eso nos pone en un punto de reflexión. Esa recursividad nos permite reflexionar. Antes nos hacían mucho hincapié en que éramos seres racionales. Ahorita queremos enfocarnos o proponemos que nos enfoquemos más que ser seres racionales, que busquen la razón de las cosas, nos convirtamos o nos vayamos haciendo competentes en ser seres reflexivos. Y en lugar de buscar el porqué de las cosas, busquemos el para qué de las cosas. Entonces, no nos enfoquemos en lo que ya viví, sino que nos enfoquemos en lo que estoy viviendo. El para qué de ahorita, de la hora, ¿sí? Y entonces el lenguaje nos resulta que es como un instrumento. De hecho, estos conceptos están sustentados en la ontología del lenguaje. Si vemos la parte de ontología, decimos ontología. Y es, vaya, para no entrar mucho en profundidad, ontología, el conocimiento de la persona. La raíz original es el conocimiento del ser, pero en ontología del lenguaje modificamos el ser y pusimos a la persona. A la persona porque es el conocimiento de la persona que estoy siendo, no de la persona que soy, porque soy incompleto y me voy formando día a día. Entonces, es el conocimiento de la persona a través del lenguaje. Eso es ontología ontología del lenguaje, que es una rama filosófica de la filosofía del lenguaje, ¿sí? Y ahora una pregunta como muy trivial. ¿Con qué persona es con la que más conversaciones tengo? Una pregunta interesante, arquitecto. De hecho, podemos hacérsela rápidamente al público, a las personas que están en nuestra sala. Le damos la bienvenida a los que nos están acompañando el día de hoy y que también nos sintonizan a través de Facebook Live, donde también estamos transmitiendo. ¿Con qué persona es con quien más conversas? ¿Con qué persona es con quien más conversas? Puedes colocarlo rápidamente en el chat. ¿Con quién es la persona que más conversas? Ahí ya nos están llegando algunas respuestas en el chat. Esperamos a ver. ¿Con qué persona es con quien más conversas? Nos comentan por acá, con mi esposa. Otro comentario dice, conmigo mismo, desde hace algún tiempo a la fecha, antes no lo hacía. Otro dice, mi esposo. Sí, son algunos de los comentarios que tenemos en el chat. Adelante, arquitecto. Y la invitación es a todos a que estemos en comunicación. Recuerden que en este caso en Zoom somos un espacio, un grupo pequeño. Estamos transmitiendo a mayor cantidad de gente en Facebook, pero si estás tanto en Facebook como en Zoom, te invitamos a que hagas tus comentarios y tus observaciones a través del chat. Adelante, arquitecto. Me llamó la atención ese comentario de que ahorita converso más conmigo, pero antes no. Acá, Nico, entonces antes ¿con quién conversaba más? ¿Sí? O ese comentario de converso con la persona que más converso es con mi esposa o con mi esposo. A lo mejor la que contestó es la esposa del esposo que ella menciona. Pues bueno, como para mantener las cosas equilibradas. Y también, arquitecto, en redes sociales, ahí en Facebook Live, también Laureano, un saludo, nos contestan conmigo mismo, es uno de los mensajes
que nos coloca en el Facebook Live, ¿no? Son hasta ahora los comentarios que tenemos. Ok, la propuesta de nosotros en este contexto, sustentado en la ontología del lenguaje, es que la persona con la que más conversaciones tengo es conmigo mismo. No de ahorita, no de ayer, no de mañana. Vaya, siempre tengo una conversación privada conmigo mismo. Es decir, esa conversación privada puedo considerar que son mis pensamientos, porque si le pusiera yo atención a mis pensamientos, como ese pensamiento es como un pregunta, contesta, y si hago esto, no, mejor hago aquello, y estoy conversando con alguien. Entonces, a través de esa conversación es como yo puedo ir conociendo a la persona con la que yo converso. Y a través de esa conversación privada, a través de esa conversación conmigo mismo, voy descubriendo qué persona estoy siendo. Y ese es el privilegio de mantener una conversación. Cuando yo converso conmigo, estoy abriendo la posibilidad de conocerme y no de conocer la persona que soy, sino de conocer la persona que en ese momento estoy siendo. He encontrado a personas que sustentan, que están permanentemente conociéndose y su meta es llegar a conocerse. Yo sustentamos o sustentamos a través de esta plataforma que es la red Atrae, no esta de Zoom, que yo no puedo llegar a conocerme. Si mi propósito es llegar a conocerme, voy a terminar frustrado. ¿Por qué? Porque estoy en el devenir, estoy en el cambio y estoy hablando de la persona. No me metan la esencia, no me metan el ser, no, la persona. Al menos que alguno de ustedes se atreva a decirme o sustente el decir, soy la misma persona que hace 5 años. Es más, alguien que me diga, soy la misma persona que hace 1 año. Y lo que me está diciendo, soy la misma persona que hace 1 año. Esto de la pandemia, de la contingencia, de que nos comunicamos por Zoom, eso no me ha alterado, sigo siendo la misma persona, con las mismas competencias, el mismo modo de ver las cosas, mis mismos pensamientos, mis mismas conversaciones privadas. Pues no, estamos en el devenir, estamos cambiando, estamos adecuándonos, y eso lo hacemos a través de las conversaciones. Entonces yo no puedo sustentar que soy la misma persona. Y eso me doy cuenta si empiezo a escuchar mis conversaciones. Ya converso distinto, ya pienso distinto, ya tengo nuevas competencias. Esa manera de que a través del lenguaje genere conversaciones con otras personas me ponen en un punto de, si las escucho, que la escucha es algo elemental y no separable de la conversación, entonces voy a poder conocer más a esa persona. El lenguaje lo utilizamos, y aquí vamos a empezar a diferenciar algunos conceptos. Antes de entrar propiamente en lenguaje verbal, no verbal y lenguaje corporal. El lenguaje lo utilizamos para comunicar. El lenguaje lo utilizamos para comunicar. Yo comunico a través del lenguaje. Pero también el lenguaje lo utilizamos para conversar. Pero lo más esencial
el lenguaje lo utilizamos para la conectividad, para conectarnos, para crear entidades, para crear organizaciones, para crear familias, para crear sistemas. Cuando hablo de el lenguaje, estoy hablando no solamente del lenguaje verbal, estoy hablando también del lenguaje no verbal y también estoy hablando del lenguaje corporal. Un ejemplo de lenguaje no verbal, ¿cuál sería para ustedes? ¿Qué sería el lenguaje no verbal? ¿Dónde utilizan el lenguaje sin necesidad de utilizar palabras? ¿Nadie se da una idea de cómo utilizar el lenguaje sin palabras? ¿No es el lenguaje el que utilizamos para escribir un libro? ¿No nos está diciendo algo ese libro? Eso es comunicación o eso es lenguaje no verbal, lenguaje escrito. ¿Y qué me dicen de ese lenguaje de una obra de arte, de un cuadro? ¿No me está diciendo algo ese cuadro? ¿O una escultura? ¿No me está diciendo algo esa escultura? ¿O de la arquitectura en sí? ¿No voy por la calle y veo una iglesia? ¿No me está comunicando algo? ¿O paso por un edificio público y no me está comunicando algo? ¿O un anuncio panorámico no me está comunicando algo? ¿No es lenguaje visual? ¿No estudian los diseñadores gráficos el cómo transmitir mensajes a través de colores, a través de imágenes? Eso es lenguaje no verbal. Y luego tenemos el lenguaje corporal, que en el lenguaje corporal es todo lo que mi cuerpo está transmitiendo en transparencia, en el mínimo umbral de conciencia. Ahí es donde entra la gesticulación, las microexpresiones, los ademanes, las señas, los gestos. Está transmitiendo. Entonces, todo ese transmitir el lenguaje a través del lenguaje verbal, no verbal o corporal, me sirve para comunicar algo. Ya comuniqué algo. Permanentemente estamos comunicando, aunque esté en silencio. Mi mismo cuerpo, mi misma corporalidad está transmitiendo que estoy triste, que estoy enojado, que estoy alterado, que estoy apasionado, que estoy angustiado, que estoy... Es decir, si yo desarrollo mi competencia de observar, que luego vamos a ver que no es propiamente observar, sino es escuchar. Si yo desarrollo mi capacidad de escuchar al cuerpo o el cuerpo de alguien, ese cuerpo me está transmitiendo información, me está comunicando algo. ¿Sí? Cuando dejo de... ¿Cuándo? Sería pregunta, mejor aplicada. ¿Cuándo dejo de que sea comunicación y se vuelve conversación? Empieza a ser conversación en el momento en el que alguien me escuchó. Eso que yo comuniqué, alguien lo escuchó. En ese momento se vuelve una conversación, se vuelve una danza,
una danza, tiene un ritmo, tiene inclusive un propósito. Es una danza, esa conversación es la danza entre dos entidades, entre dos personas o más. Y ya hay una danza, ya hay una conversación. La conversación, a diferencia de la comunicación, es que ya alguien la escuchó. Y yo cuando digo con premeditación, alevosía y ventaja que fui escuchado, y no digo fui oído, porque no me interesa ser oído, me interesa ser comprendido. Y la comprensión se da a través de la escucha. Es muy diferente oír a escuchar. Y a lo mejor aquí algunos de ustedes, es lo mismo, hombre. No tiene ningún parámetro de comparación. Oír es biológico. Escuchar es integral. Porque escuchar viene de percibir. Y yo escucho, yo percibo con el tacto, con el olfato, con el gusto, con el oído, con la vista. Hay veces que simplemente un olor me hace sentir que hay un peligro. Entonces estoy escuchando. ¿Sí? Cuando yo llego a escuchar, se da la conversación. Y cuando hay una comunicación y logramos una conversación, estamos más cerca de llegar a una conectividad. En esa conectividad es donde se dan las conversaciones que realmente importan, trascendentales. Como dice nuestro título de la conferencia, esas conversaciones se dan cuando hay una conectividad. Cuando me siento integrado a la otra persona. Creo que todos nosotros hemos experimentado esa sensación de sentirnos satisfechos, sentirnos bien, sentirnos realizados cuando estamos conversando con alguien. Porque me siento escuchado, me siento entendido y la otra persona se siente escuchada, se siente atendida, se dio esa conectividad. Pudiéramos decir, entre comillas y subrayado y con todo lo que eso refleja, hubo empatía. Inclusive hubo empatía emocional. Y esa conectividad se da a través del lenguaje emocional. Cuando estamos hablando con toda sinceridad, con la transparencia de nuestras emociones, se da el lenguaje emocional. Pero desafortunadamente, desde que éramos pequeños, nos han enseñado a no utilizar el lenguaje emocional. Y no solamente nos han enseñado a no utilizar el lenguaje emocional, sino hemos aprendido por nosotros mismos a no utilizar ese lenguaje. ¿A qué me refiero? A que nunca digas todo lo que sientas, a que las personas no sepan lo que estás sintiendo. Pon cara de póker. Eso te va a dar la ventaja en una negociación. Imponte. Que no sepan lo mucho que te gusta. Que no sepan, que no se sepa lo mucho que te desagrada.
y empezamos a tratar de fingir nuestra emocionalidad y la reprimimos. Y si a alguien en alguna ocasión me atreví a amar y a expresarle que lo amaba sinceramente y me causó daño, no vuelvo a decirle a nadie que lo amo, aunque lo ame. Entonces estoy educado para no utilizar ese nivel de apertura, esa confianza, esa sinceridad, porque ya la vida me ha demostrado que voy a sufrir con eso. Y me atoro y empiezo únicamente a comunicar. Cuando mucho, empiezo a conversar, pero no llego al nivel de la conectividad. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí, únicamente para recuperar comentarios, preguntas. Si no han comentado, comenten. Y si ya comentaron, pues vuelvan a comentar. ¿Se trata de una plática? No, se trata de una conversación. ¿Sí? Muy bien, arquitecto. Aquí tenemos algunos comentarios. Aquí tenemos conmigo misma, pero mental, cuando hablábamos acerca de con quién más conversas. Por otro lado, con la mirada o con mis manos, por ejemplo. Otro comentario dice, cuando escribo mi poesía, hablando de esa conversación consigo mismo. Y hasta ahora, pues son los comentarios que tenemos allí. Aparte, pues Nicolás nos ha estado recordando algunos tips clave que usted ha estado mencionando en la conferencia, así que si leemos el chat, ahí los pueden tener. Y pues la invitación es a que puedan expresar sus comentarios o sus preguntas con relación a esto que estamos mencionando. Si te causa ruido, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si planteas una perspectiva diferente, todo es bienvenido precisamente para alimentar esta conversación que estamos teniendo. Adelante. Fíjate, yo escuchando lo que dices, interpreté, porque esa es la escucha es percibir más, darle mi interpretación. Entonces yo escuché de ti un comentario de que Nico estaba poniendo comentarios y yo lo que escuché a través de mi interpretación es, güey, ahora necesito quien me traduzca. Ese es el nivel de escucha. Y eso es lo que nos permite empezar a tener una conversación. Cuando yo digo algo, no necesariamente la otra persona, es más, vamos a quitarle no necesariamente, invariablemente la otra persona va a escuchar algo distinto a lo que yo quise comunicar. ¿Qué significa esto? Que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. ¿O alguno de ustedes puede decirme que es capaz de escuchar lo que realmente le dicen? ¿Alguno de ustedes es capaz de escuchar qué es lo que está detrás del lenguaje? Porque la definición más fina del lenguaje no es ni siquiera oír más interpretar, tampoco es percibir más interpretar, es intuir qué está detrás del lenguaje. Eso es la escucha.
es llevarlo hacia la energía, llevarlo hacia la emocionalidad y entonces poder intuir, poder percibir el para qué esta persona me está diciendo lo que me está diciendo. Aunque no sean palabras, aunque sea su expresión, aunque sea su corporalidad, aunque sean sus microexpresiones, ¿sí? No podemos dejar, si hablamos de conversación, no podemos dejar a un lado la parte de la escucha. Y yo lo único que quise ahorita poner es la importancia y hacernos conscientes de que una conversación se va a dar siempre y cuando yo escuche a la persona que me está diciendo algo, y una conversación se va a dar única y exclusivamente cuando la persona me escucha a mí. Y escuchar no es lo mismo que poner atención. Creo que todos han pasado por la dinámica esta del teléfono descompuesto. Y entonces termina la dinámica y lo que nos dijeron en un principio está totalmente desvirtuado a lo que volvimos a oír al final. ¿Sí? Pero hay personas que te pueden repetir exactamente lo que les dijiste. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ellos sí saben escuchar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Una persona que sabe escuchar puede repetir exactamente lo que yo le dije? ¿Es capaz de repetirlo? Y el hecho de repetir lo que yo ya le dije quiere decir que me puso atención y que me escuchó y que estuvo atento. Lo único que me dice es que esa persona tiene buena memoria. Punto. Porque repitió lo que yo le dije. Entonces el teléfono descompuesto es una dinámica para ver qué tan buena memoria tengo, pero no para definir mi nivel de escucha, porque en la escucha siempre hay una interpretación. Y vuelvo a hacer referencia a lo que maneja el doctor Maturana de uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. La diferencia entre lo que yo digo con lo que la persona escucha lo llamamos brecha de obviedad. Hay una brecha ahí, ¿sí? Y eso es indispensable comprenderlo para poder tener una conversación. Y una conversación sustentada en el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal, que apenas estamos haciendo como un preámbulo para entrar a esa dinámica de los lenguajes. Porque es el lenguaje a través del cual entramos a las conversaciones. Algo que no quiero que se me pase, y porque considero, por lo menos para mí, que es importante que diferenciemos, estoy hablando de conversación, no estoy hablando de diálogos y no estoy hablando de pláticas, porque normalmente nosotros utilizamos el lenguaje para conversar, sí, pero también utilizamos el lenguaje para platicar. La plática es el chismorreo, es la parte agradable, es juntarnos con los amigos, es tomarnos una copa, o las mujeres irse con las comadres, estar hablando, contando chistes, están platicando. Pero en esa plática, es una plática que nos sirve como lubricante para nuestras relaciones, ¿sí? Me permite inclusive conocer algo de la persona, sí, pero muy superficialmente, pero no me está diciendo de la persona, sino que la persona se pone a platicar una aventura, un chiste, una situación,
nos divertimos, jugamos, pasamos un buen rato y terminamos. ¿Y qué pasó? Nada, estuvimos platicando muy a gusto. Perfecto, es una plática. No es cuestionable ni lo vamos a juzgar. Es algo esencial que hacemos los seres humanos, platicar. Pero no estoy hablando de platicar, estoy hablando de conversar. Estoy hablando de influir y de que me influyan a mí en algo distinto a lo que actualmente pienso. La otra parte es dialogar. Ahí sí que nos la pintamos solos. Somos buenos para dialogar. ¿Cuál es la diferencia entre dialogar y conversar? El querer tener la razón. Y a ver, ahorita, ¿alguno de ustedes puede levantar la mano para decirme que a alguno de ustedes no le gusta tener la razón? Y la sala, silencio. Es decir, es algo muy en nosotros, queremos tener la razón. Y cuando queremos tener la razón y alguien opina distinto a nosotros, ¿qué hacemos? Presentar argumentos. Y cuando yo estoy presentando un argumento, ¿qué creen que hace la otra persona? ¿Me está escuchando? No, hombre, le vale madre. Lo que está haciendo es ver cómo echa a perder mi argumento, cómo reargumentar mi argumento, cómo destrozar mi argumento. Y dejó de pensar, dejó de escuchar y empezó a escuchar su conversación privada. Dejé de conversar con él, porque cada quien está presentando su argumento y su argumento y su argumento. Eso es entrar en un proceso de diálogo. Estamos dialogando con el único propósito de ver quién es el ganador, quién presenta más argumentos y quién convence al otro. Y termina que ninguno de los dos se convence. ¿Por qué? Porque no hubo una escucha. Porque no me pude poner en lugar de la persona. Porque no la pude llegar a comprender. Y entonces, pues si ese diálogo duró 20 minutos, perdí 20 minutos de mi vida. O si duró 5 horas, perdí 5 horas de mi vida. Y hay veces que pierdo años de mi vida parado en diálogos con mis compañeros de trabajo, en diálogos con mis familiares, argumentando y argumentando y argumentando y argumentando, y nunca haberme dado, o muy pocas veces haberme dado la oportunidad de abrirme a una conversación, porque privilegio mi conversación privada. Yo ahorita tengo una conversación pública con ustedes. Todos ustedes oyen más o menos lo mismo. Pero hay un montón de conversaciones privadas entre ustedes, con ustedes, mías, conmigo, en donde en esas conversaciones privadas de cada uno de ustedes están cuestionando lo que yo digo, el para qué lo digo, el cómo lo digo. Y en lugar de alinear la conversación privada con la conversación pública, y entonces sí ponerme a escuchar, yo privilegio mi conversación privada ante la conversación pública. A lo mejor ustedes están preguntándose, ¿y a qué horas termina esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y cómo estarán los frijoles?
Y, canijo, déjame ver a ver si mi hijo está atento. Y ya llegaría Susana al trabajo. Y me va a hablar mi jefe. Entonces están con sus conversaciones privadas, en vez de estar en una conversación privada alineada con la conversación pública. Y entonces no existe la manera de ponernos a conversar. Y yo comunico algo y ustedes pues no lo aceptan o lo aceptan. Entonces entramos en un diálogo y no llegamos a una conversación. Y quiero ponerlo así como ejemplo porque quiero que reflexionen ustedes en sus disque conversaciones con sus seres amados, con sus colaboradores, con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares, si realmente son conversaciones, si realmente están utilizando el lenguaje verbal, el no verbal y el corporal. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta que, pues que no hay tal. Ahorita habíamos hecho un preámbulo sobre el lenguaje o a qué nos referimos cuando decimos lenguaje. Porque el lenguaje es toda expresión verbal o no verbal para comunicar o expresar algo. Entonces, aquí la pregunta es, si yo estoy en una conversación y mis palabras, la comunicación verbal, dice una cosa, pero mi lenguaje no verbal dice otra cosa, y mi lenguaje corporal dice otra cosa, mi pregunta es, ¿cómo fregados te entiendo? ¿Cómo le hago para saber qué hay detrás del lenguaje? Si una parte de tu lenguaje me dice una cosa, otra parte de tu lenguaje me dice otra y otra parte de tu lenguaje me dice otra. Me estás mintiendo. Y no es propiamente que me mienta, o no es propiamente que me engañe, pero me está descontrolando. Y eso no me sucede a mí, eso nos sucede a los seres humanos cuando estamos con alguien conversando, que sus palabras dicen algo, su expresión o su gesticulación dice otra cosa y su lenguaje corporal dice otra cosa. Y me saca de la conversación y me voy a mis conversaciones privadas. De ahí lo importante de hacernos competentes para conversar. Aunque consideremos que la conversación es algo natural y propio de nosotros como personas, la noticia es que no es algo tan natural. Es algo que tenemos que ir practicando, desarrollando y hacernos cada vez más competentes en manejarlo. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Efectivamente, arquitecto. Bueno, tenemos una pregunta en el chat y es, ¿la forma en que nos vemos o nos vestimos forma parte del lenguaje visual? Hay un dicho que dice, como te ven, te tratan, y es verdad. Sin embargo, también los millennials comentan, debes sentirte bien contigo mismo y ser tú mismo. ¿Debo vestirme según la ocasión o debo vestirme según yo me sienta bien?
O si ¿es hombre o es mujer? Es hombre. Ah, no, entonces vístete. Sí, porque si era mujer, entonces te diría, no, pues yo prefiero que no te vistas. Pero pues, si es hombre, pues Ese comentario también se lo van a tachar como misoginia. también me lo van a tachar como Sí, que no, así válgame es. la Hay que cuidar mucho esos detalles. tengo que seguir cuidando mi lenguaje. Tengo que seguir cuidando lo que expreso. No, definitivamente, vaya, es un lenguaje corporal y si yo estoy disfrazado de algo, eso es lo que voy a transmitir. Definitivo, vaya, podremos, no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo, o que eso sea correcto o no sea correcto. No estoy diciendo que eso culturalmente sea aceptado o no sea aceptado, pero estoy diciendo que sí sí impacta en mí la forma de vestir. Y no estoy hablando de mí, es decir, impacta en todos la forma de vestir de alguien. Si yo estoy en un lugar público y entra alguien disfrazado de pordiosero y tiene mucho dinero, pero está disfrazado de pordiosero y trae la ropa sucia, él está sucio, él huele feo y todo, yo me voy a alejar de él. Y curiosamente ni siquiera voy a saber por qué me alejo de él. Y les voy a decir, me voy a alejar de él porque me da asco. Y alguien puede decir, ay, ¿cómo es posible que un ser humano en semejante situación le provoque asco a alguien? El asco es una emoción primaria. Todos la tenemos, porque el asco es una emoción de la sobrevivencia que me permite sobrevivir. Y juzgo que eso o esa persona o eso me pueden hacer daño. Esa es la emoción del asco. El juicio de que algo o alguien me pueden hacer daño y me retiro. A veces lo disfrazamos como miedo, es asco porque instintivamente me alejo de ahí. Entonces, y me pueden decir, es que eso no es, eso es malo. Pues yo no sé si sea bueno o malo, no estoy yo para juzgar, pero sí hacernos conscientes que nuestra vestimenta definitivamente es parte del lenguaje corporal. Algo está expresando de nosotros. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sí, efectivamente, arquitecto, tenemos otra pregunta en el chat y en este caso nos preguntan por acá, ¿cómo podemos mejorar nuestra forma de conversar? Definitivamente, la única respuesta que tengo para eso es escuchar, a través de la escucha, a través de la disposición o disponibilidad de tener una conversación con apertura. Alguien me comentó que si tú quieres tener una conversación, tú puedes llegar con la persona y preguntarle a la persona, ¿estás dispuesto a cambiar tu punto de vista? Y si la persona te dice no, quiere decir que no está dispuesta a conversar. Y va a empezar a argumentar lo que esa persona piensa, es decir, va a empezar a dialogar. Entonces, la pregunta es, ¿qué caso tiene ponerme a dialogar, ponerme a tratar de cambiar o de dar a conocer otro punto de vista distinto, inclusive al que él tiene y al que yo tengo, pero que sea un punto de vista que satisfaga a los dos, si uno de los dos no está dispuesto a cambiar su punto de vista? ¿Sí? ¿Le han preguntado a ustedes con quiénes quieren conversar? ¿Le han preguntado si están dispuestos a cambiar su punto de vista? Y créanme, nos vamos a llevar muchas sorpresas.
porque yo durante un periodo lo estuve haciendo y la respuesta normal era no. ¿Y por qué tengo que cambiar algo? ¿O qué? ¿O estoy mal? Ah, me estás acusando de que estoy mal. No, güey, no, nomás te preguntaba. Es todo. Y ya hay una cerrazón ahí. Yo ya no puedo tener una conversación con esa persona. Puedo tener un diálogo que va a dar muy, muy, muy pocos frutos, ¿sí? Pero va a ser un diálogo. ¿Algún otro comentario, pregunta, sugerencia? Sí, efectivamente tenemos un comentario más. Era con relación dice, ¿cómo podría no mostrar ese asco? O no mostrar miedo o nerviosismo si tengo que conversar y que se concentren en lo que digo. Las emociones primarias son emociones que están en nuestro cerebro reptiliano, están ahí inmersas, todas las emociones primarias. Tengo poco, no quiere decir que no pueda desarrollar mi competencia para convivir con mis emociones primarias, pero si nunca lo he hecho o no lo hago tan frecuentemente o no me vuelvo competente para eso, que nunca voy a ser totalmente competente, no puedo dejar de expresarlas. A lo mejor no las voy a decir, pero mi rostro, mi cuerpo, mi olor me va a delatar, ¿sí? Es como cuando llegamos con alguien, sobre todo algún ser querido, y le decimos, oye, ¿estás enojado? ¡No! ¿Cómo voy a estar enojado? Estoy muy bien. Ah, chinga. Pues avísale a tu cara que no estás enojado, porque tu cara no parece que lo sepas. Entonces, o esas personas que dicen, es que yo me enojo y no se me nota. Anda, pues. ¿Sí? Fíjense nomás qué maravilla. Pues claro que se me nota. Lo interesante de esto es que si esa persona me da asco, le diga, es que me da temor, siento que peligro aquí. Eso no es cortés. Ah, bueno, pues entonces sé cortés. Es decir, tú valoras qué es más importante en ese momento. Porque es en ese momento en el que se toman las decisiones. No en una reflexión de vida en donde tú ya sabes que es más importante ser una persona franca y abierta y genuina, pero llega el momento y prefieres quedarte calladita. No te estás contradiciendo, sino esencialmente tu valor es uno, pero el valor sombra en ese momento superó tu valor luz. Y listo, no pasa nada. ¿Sí? Aquí también hay un renglón que es el cómo se nos cierran oportunidades o nos cegamos a oportunidades por la incapacidad de conversar, por la incompetencia de conversar. Nada más hagan un momento de reflexión. ¿Cuántas veces por dejar de tener una conversación con alguien no me ofreció ese trabajo o no me ofreció esa oportunidad o no me ofreció ese conocimiento o no me ofreció esas distinciones? Porque simplemente no era competente para conversar. Recuerden que las oportunidades no andan en la calle. Las oportunidades las genero. Las oportunidades no existen.
yo las genero y las genero a través de mis conversaciones privadas y a través de mis conversaciones públicas, porque en esa conversación va inmersa una declaración, va inmersa una postura, ¿sí? ¿Habrá alguna pregunta? Sí, hay un comentario por acá en el chat. Nos dicen lo siguiente. Donde trabajo, debido al tipo de diagnóstico que se maneja, que son pacientes con diagnósticos VIH-Sida, es muy común que mis pacientes siempre estén cerrados a ese cambio. Agradezco lo que comenta. A partir de hoy tengo una pregunta muy directa a mis pacientes. Y otro comentario dice, pues muchas gracias, excelente conversación, felicidades. Ay, me dejó así con la espinita. ¿Cuál es esa pregunta, güey? Sí, yo también me quedé con la idea. Yo dije, bueno, Una pregunta, güey. ¿será que me la perdí? Y yo dije, bueno, ¿será que hubo un momento que dijo algo y yo no lo escuché? ¿Cuál es esa pregunta clave? A ver si nos compartes. A ver si nos comparte. ¿Cuál es esa pregunta muy directa que le va a hacer a sus pacientes? Ah, mira, aquí está la pregunta en el chat. ¿Estás dispuesto a un cambio? Esa es la pregunta. Si la respuesta es no, pues ya no hay más nada que hacer. A eso nos referimos. Si hay una conversación ahí, ¿estás dispuesto a cambiar tu punto de vista, a ver las cosas distintas? ¿O vas a querer seguir encerrado y enfocado en lo que hoy por hoy está haciendo? Pues eso nos diferencia. Ahora, estas conversaciones de las que hemos hablado, hoy por hoy nos estamos también como enfrentando o confrontando. Si pudiéramos ver los antecedentes del lenguaje, cómo el lenguaje ha cambiado, hubo un momento que le llamaban en el lenguaje electrónico, y no estoy hablando de hace pocos años, no, desde que empezó el telex, el telégrafo, el teléfono, inclusive la imprenta también ahí la ponen, en donde se empieza a acelerar el lenguaje, y como el lenguaje era cada vez más sencillo de utilizar, empezaron a haber mucho más número de conversaciones. Y cuando tenemos mucho más número de conversaciones, curiosamente, se nos hace complejo el manejar tantas conversaciones casi simultáneamente o con muy poco lapso entre uno y otro. Ahorita estamos inmersos en una situación en donde nuestras conversaciones, gracias a los medios digitales, gracias a esta plataforma, gracias al WhatsApp, gracias al Facebook, gracias al Instagram, gracias a tantas plataformas de comunicación que hoy por hoy tenemos, estamos manejando simultáneamente varias conversaciones a la vez. ¿Cómo lo veo esto? Que estoy platicando con alguien y ese alguien está con el teléfono. ¿Sí? Y después de que está con el teléfono y yo estoy conversando y me quedo callado, dice, no, te escucho. ¿Cómo me va a escuchar? Es decir, ¿existe la capacidad humana de estar simultáneamente en dos cosas con atención plena? Es decir, ¿será algún humano injertado con marciano? ¿O algún humano injertado con computadora o algo? Porque el cerebro humano no tiene la capacidad de estar al mismo tiempo con dos cosas. Pero se cuenta la historia.
Y me dice, no, no, sí, te estoy escuchando. ¿Me está escuchando o me está oyendo? ¿Está pensando en lo que yo estoy diciendo o está pensando en lo que está conversando por chat? ¿En qué está pensando? En las dos. Ajá, perfecto. Ese tipo de conversación es en el que hoy por hoy estamos muy inmersos. No quiero darle una connotación buena o mala, pero sí le puedo dar una connotación limitativa. El pretender estar en varias conversaciones simultáneamente es falso, no se puede. Y no se puede por esto, porque la conversación pública que tengo, ya sea a través del WhatsApp, a través del Facebook, con la conversación pública que tengo con otra conversación o con otra persona, debe de estar alineada a mi conversación privada. Y entonces para las personas que creen que pueden estar simultáneamente en varias conversaciones, la pregunta es, ¿y tu conversación privada, tus pensamientos, en dónde están? ¿Sí me siguen? Porque no puedo tener una conversación privada, no puedo tener un pensamiento alineado a una conversación pública y al mismo tiempo otro pensamiento alineado a otra conversación pública. ¿Sí? Y si alguien lo puede hacer, pues que se acerque, porque hay que tomar muestras de ANE, ¿cómo dice? Se me fue la palabra, de, de mis genes, para ver si no estoy injertado de alguna otra especie que no es la raza humana. Pero claro, ¿qué es más importante? Mi conversación privada. Esa es la que fortalece sobre todo. Ante cualquier conversación pública, mi conversación privada es la que yo voy a privilegiar. Y mi conversación privada siempre está ubicada en el lugar en donde yo deseo que esté ubicada mi conversación privada, mis pensamientos. Eso es lo que me permite llegar a conocer la persona que estoy siendo. ¿Sí? Y cuando yo llegue a conocer la persona que estoy siendo, entonces ya no tengo que preguntarle a otro el por qué tengo estos resultados. ¿Sí? Porque como ya conozco que no puedo poner mi atención en algo, me lleva como consecuencia tener los resultados que tengo. Y alejarme de otras personas o alejarme de otras oportunidades o alejarme, y digo de otras oportunidades, alejarme del placer de tener una conversación que llegue a tener conectividad. Una conversación profunda. Esa conversación que todos en un momento determinado hemos experimentado cuando estamos con la persona que queremos estar y no requerimos de nada ni de nadie más. ¿Sí? Ese es uno de los, pues la palabra de riesgos, o esa es una de las amenazas que tenemos en estos momentos en el que estamos haciendo uso de medios digitales en exceso para comunicarnos. Bueno, no sé, para mí esto era lo que queríamos compartir, lo que quería compartir con ustedes. Sé que no es una conversación muy profunda, sé que tocamos los temas casi por encimita,
pero también sabemos que todos estos temas tienen muchísimo más fundamento, más profundidad y podemos llegar a conclusiones más generativas. Los invito a que continuemos pues, desarrollándonos, capacitándonos y definitivamente, si hay algún comentario, si hay algo que consideren, alguna duda, si hay algo que consideren que podemos o debemos de ampliar, pues con todo gusto. Pues excelente, arquitecto. Muchas gracias por esta conversación, porque más que una masterclass, como así la anunciamos, más que una masterclass, nos ha permitido una conversación cercana y directa con usted para tener una perspectiva diferente en la forma en que manejamos nuestra comunicación y cómo manejamos nuestras conversaciones, que viene siendo la base de esa comunicación. Porque realmente pudiéramos decir que comunicación es el juicio que hacemos de cómo estamos llevando nuestras conversaciones. Entonces, nuevamente el agradecimiento por el día de hoy y la invitación a las personas que están en la sala es que nos compartan qué se llevan del día de hoy, qué reflexión nos dejan. Y usted, arquitecto, si tiene alguna actividad, alguna tarea, algo en que nos pueda dejar trabajando para los próximos días, pues es bienvenido. Bueno, yo nomás preguntaría primero, ¿no hay algún comentario, pregunta o algo antes de cerrar? Comentarios, había uno cuando usted estaba hablando de hacer dos cosas a la vez, había un comentario que dice, las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez. Ese estaba allí pendiente, pero luego usted lo aclaró y especificó por qué eso biológicamente no es posible y tiene que ver más con un tema de neuroplasticidad y la capacidad de conectarse y desconectarse rápidamente de muchas actividades. No es lo mismo que hacer dos cosas a la vez. Y los demás comentarios es solo agradecer por esta conversación. Muchas gracias. Sí, eso es lo que tenemos en el chat. Ok, perfecto. Bueno, nada más fortaleciendo lo que dices, eso es una creencia de que las mujeres pueden hacer varias cosas o dos cosas a la vez. No hay ningún estudio, ninguna evidencia que lo pueda sustentar. Y de hecho lo que está sustentado es que no puedo hacer las cosas al mismo tiempo. Lo que puedo hacer es cambiar de canal rápidamente. Y eso es algo que las mujeres han desarrollado por muchísimo tiempo, porque siempre han tenido que estar al tanto de los hijos, al tanto de la cosecha, al tanto del marido, al tanto de la casa, al tanto de esto, al tanto del otro. Entonces tienen que estar al tanto de muchas cosas. Y entonces ellas en décimas de segundo, en milésimas de segundo, cambian su enfoque, cambian su conversación privada de un lado a otro, ¿sí? Pero no significa que al mismo tiempo puedan estar en dos partes. A mí me gustaría cerrar con una reflexión y esta sí me gustaría que se la llevaran como algo reflexivo. Es más, si la puedes apuntar ahí en el chat o la pueden apuntar por ahí para que se la lleven como algo reflexivo, porque la reflexión está encaminada a si yo soy incapaz de transmitir lo que deseo decir. Repito, si yo soy incapaz de transmitir lo que deseo decir, y los demás son incompetentes para comprender lo que digo, ¿cómo puedo conversar o cómo puedo tener conversaciones memorables? ¿Sí?
Comprendiendo como una conversación memorable es esa conversación plena en la que me siento identificado, me siento comprendido y no solamente me siento comprendido, sino también siento que comprendí a la otra persona. Y fluimos, se nos perdió la noción del tiempo en esa conversación y tiene un fruto esa conversación. Hay veces que es hasta un hijo, el fruto. Pero ¿cómo lograrlo? Si yo no soy competente de transmitir todo lo que quiero transmitir, porque me limitan mis palabras. Y además, visto en mí mismo, ¿cómo le hago para comprender lo que el otro me quiere decir? Tampoco tengo esa competencia. Y por eso vivimos con este tipo de conversaciones en las que muchas de las conversaciones nos llevan a tener un distanciamiento. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Bien, arquitecto, muchas gracias. Allí tenemos la reflexión que nos queda de último minuto. Si yo soy incapaz de transmitir lo que deseo decir y los demás son incompetentes para comprender lo que digo, ¿cómo puedo tener una conversación memorable? Incluso vamos a colocarlo allí en la pantalla para que nos quede esa reflexión de cierre. Si yo soy incapaz de transmitir lo que deseo decir y los demás son incompetentes para comprender lo que digo, ¿cómo puedo tener una conversación memorable? Entonces, son dos puntos en los que tenemos que trabajar, ¿no? Primero, incrementar nuestra capacidad para conectarnos con el otro, pero también nos deja una responsabilidad de trabajar con el otro en esa conectividad para lograr en el otro, la competencia de conectarse conmigo y de obtener lo que buscamos decir. Muchísimas gracias, arquitecto, por esa reflexión final. Le agradecemos sus palabras. Allí Nicolás está listo para darnos también algunos comentarios de despedida. Para las personas que están en el chat, tenemos pues algunos comentarios para ustedes. Adelante, Nicolás. Gracias, Horus. Y esto que completaste tú también en la manera en la que puedo tener esa creación en conjunto con el otro, qué valioso. Bien, pues miren, invitándolos a participar, por favor, con sus opiniones, decirnos qué les gustó, a lo mejor en qué podemos mejorar, incluso qué tema les gusta que tratemos en estos eventos digitales. A veces tenemos webinars, masterclass, conferencias, conversatorios. Déjanos saber, por favor, tus opiniones y sobre todo, qué tan valioso está siendo esto que estamos creando para ti y que lo creamos juntos. Entonces, aquí está este código QR. Simplemente escanéalo y te va a llevar a un formulario donde nos encantará conocer tus opiniones. Por otro lado, también me gustaría hacerte la invitación a que tomes uno de los regalos que están disponibles para ti. No te lo dijimos al inicio, pero te lo digo ahora. Tienes unos regalos simplemente por estar participando en esta conferencia, en esta masterclass. Fíjate bien, estamos dando una serie de conferencias o eventos digitales, como ahora te dije, y puedes, si tú atiendes a 3, puedes obtener una constancia de participación. Entonces, solamente la solicitas a nuestro correo electrónico, que te voy a dar en un momento, y nos ponen los títulos de los eventos a los que has asistido. Pero también, hoy está disponible para ti tener una sesión de coaching gratis. El coaching que ofrecemos en Atrae, más bien, yo te preguntaría, ¿qué es un coach o quién es un coach? Porque hoy descubrimos muchas distinciones junto con todo lo que creó el arquitecto, junto con todo lo que creó Horus y con todo lo que nos llevamos de reflexionar acerca del lenguaje. Entonces, ¿cómo puede un coach intervenir en crear conversaciones memorables?
en crear, quizás en descubrir estos tipos de lenguaje que mencionábamos el día de hoy, las emociones. ¿Cómo puede esto también llevarlo al éxito de los equipos de trabajo? Ahí Horus es el experto. Bien, y bueno, a partir de enero recuperamos el horario de martes y jueves. Esténse bien pendientes de nuestras redes sociales. Horus, ¿me apoyas a poner nuestros datos de contacto, por favor? Bien, fíjate bien. Nuestra página de internet atrae.com, nuestro teléfono el 800-788-0170 y este es el correo, toma nota o tómale foto aquí a la imagen, info@atrae, donde puedes reservar tu sesión de coaching o también puedes incluso pedirnos informes o también está este WhatsApp. Si nos puedes apoyar, acabamos ahorita de extendernos y utilizar esta herramienta de WhatsApp para tener mayor conectividad con ustedes. Entonces, si nos puedes escribir ahí al WhatsApp, estaría extraordinario también. Y es el 52-664-754-7369. Ahí vamos a estar también pendientes. Te decía, puedes solicitar ya sea la constancia. El regalo puede ser la sesión de coaching o un test de personalidad. Quién sabe, también podemos seguir descubriéndonos. Y como decía el arquitecto, quizás no se trata de saber quiénes somos, sino quiénes estamos siendo. Y hoy te tenemos una invitación espectacular y extraordinaria. Si te gustó la conferencia del día de hoy, pudiste aprender y sobre todo nos llevamos algo que nos nutra. Fíjate bien, Reset 2021. Todo un reset para la nueva realidad. Un entrenamiento, un taller que consta de 4 semanas, son 8 sesiones al mes, 2 sesiones semanales, más de 60 horas de trabajo, porque también lleva todo un programa de seguimiento y de apoyo para que vayas aplicando lo que se vaya viendo en este taller y tengas resultados. Y este 2021, tomemos todo lo aprendido en este 2020 y tengamos justamente los resultados y el enfoque y todo lo que nos planteamos aprendiendo de todos estos cambios que hemos tenido que vivir. Bien, empezamos el lunes 25 de enero y el jueves 28 serían las primeras 2 sesiones. Se van a dar en lunes y jueves y en horario de 4:30 a 7:30 hora del centro del país. Ahí está también el WhatsApp y el correo electrónico. Puedes pedir informes y te abro una invitación. Aidel, ¿cómo ves? ¿Abrimos invitación o no? ¿O propuesta? A tomar acción. A tomar acción. Vamos a tomar acción. Porque adelante. Lo hace. Bien, mira, de aquí a las 6 de la tarde nos vamos a poner en riesgo. A las 8 de la noche, 8 de la noche hora del centro, 6 de la tarde de Tijuana, nos ponemos en riesgo y si tú decides tomar acción, te comento que el precio de mercado de este taller es de 5,000 pesos. Pero vamos a abrir esta ventana para que sea 2 por 1. Así es de que vamos, dan una pensada. ¿Qué tal que puedes ver quién es un socio con quien quieras empezar a tener conversaciones memorables y sobre todo crear en conjunto y sentirse conectados, sentirse comprendidos y tener un 2021 extraordinario? De mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Qué privilegio que pudimos contar con tu presencia, con tu participación y sobre todo que tú hayas creado esto junto con nosotros. De mi parte de Atrae, muchas gracias por estar acá. Gracias a todos los que hicieron esto posible y felices fiestas. Disfruten muchísimo. Hoy también, si esta conferencia, si esta masterclass fue importante para ti, va a estar en nuestras redes sociales. Estará en YouTube, así que puedes también acceder a nuestra cuenta de YouTube, compartirla y volverla a escuchar. Ya ves que luego podemos aprender algo más. Bien, muchas gracias, Horus, arquitecto. Muchas gracias a todos, feliz día, les deseamos mucho éxito y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.